Amigos de Diálogos de Café, hoy tenemos a Mauricio Holguín, presidente de Canaco. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo te sientes? Muy bien, Iván, muchísimas gracias por la invitación aquí a tu programa. ¿Cómo estás? Platícanos cómo te fue con todo este torbellino. La revolcada. ¿Qué experiencia en este corto tiempo has vivido? Estamos con la expectativa de saber, pues, ¿qué pasó con ustedes? Claro. Fíjate que la experiencia siempre es positiva, a pesar de que en su momento fue una ola de un torbellino de ataques, de alguna manera, por así decirlo, de comentarios, de mucha gente que sin saber, pues realmente pues se dedicó un poquito a opinar, y ya sabes que ahorita las redes sociales pues tienen un impacto importantísimo. Manipulan en la gente. Así es. Entonces, pues así, respondiendo a tu pregunta, bien, estamos muy bien. Fue una experiencia más, una experiencia que nos enseña muchísimo, que consideramos que fue una falta de comunicación tanto interna como externa, que en la parte gubernamental también pues faltó un poquito de anticipar un poquito esta situación, y al no haber comunicado pues la gente aprovecha estos huecos de comunicación y los llena pues con su opinión particular, y pues con muchos quizá grupos de diversas corrientes de opiniones diferentes, y pues obviamente pues fue un ataque generalizado, pero bien. Bienvenido a las Grandes Ligas, esto es política, Mauricio. Finalmente, desde el momento que tú asumiste Canaco, estuviste consciente que una vez que prácticamente transitadas en la farándula pública, pues cuando un personaje como tal se convierte en algo público, sí, claro, pues está expuesto al escrutinio, a la valoración pública, al desempeño y hasta ser juzgado severamente. Sí, no, por supuesto. Mira, yo creo que, como te digo, es parte de perder hasta cierto punto una libertad de tu vida privada, y se convierte hasta cierto punto en vida pública. Sobre todo pues con este tema que de alguna manera dañó o quiso dañar la imagen de muchos. ¿Iba hacia con ustedes, Mauricio? ¿Iba directamente el golpe a ustedes? De alguna manera no. Era un tema, pues, como tú dices, política, en la que de alguna manera nos atravesamos nosotros y nos tocó recibir la flecha. Exactamente. Sin embargo, pues la recibimos pues como era, ¿no? Directa la flecha. Entonces, pues nos toca recibirla, nos tocó de alguna manera vivir los embates de esta situación, y pues de alguna manera te digo, la intención de esto pues es a final de cuentas comunicar, que fue lo que hicimos a la interna, sobre todo de cada una de nuestras cámaras, lo que había sucedido. Las cámaras de alguna manera pues entienden a la perfección lo que sucedió. En Canaco hubo mucha gente que estuvo de alguna manera pues en toda esta situación, travesía desde buscar el crédito, solicitarlo. ¿Ustedes lo acompañaron a hacer todas esas gestiones? Sí, claro, por supuesto. Estuvimos, todo el personal de Canaco estuvimos recibiendo papelería, estuvimos tratando de ayudarles hasta el punto en el que era lógico ayudar. Nosotros no formábamos parte del comité de asignaciones, no estábamos ni siquiera cercanos, no buscábamos ni siquiera el hecho de poder brincarnos una regla, que fue lo que se... ¿No tienen una posición en el comité de asignaciones? No, Canaco no tiene. ¿Como otros organismos empresariales? Otros organismos sí la tienen, pero hasta el punto en el que se da la referencia de la persona que está buscando un crédito. No son los que de alguna manera legitiman un proceso como este. Entonces, te digo, nos tocó de alguna manera recibir el embate. Nosotros ayudamos a la gente a llenar papeles, a decirles pues más o menos en qué oficina podían acercarse, pero hasta ahí. En mi caso personal fue lo mismo. Yo di 17 vueltas para poder llevar mis trámites, los tuve que notariar, tuve que llevar fianza, tuve que llevar aval, y de alguna manera recorrimos esta parte con mucha gente de Canaco que así lo hizo. Y muchos de ellos fueron rechazados, se rechazaron por cuestiones de que no estabas bien en buró de crédito, que no tenían la... Que era la principal limitante, ¿verdad? Exactamente, ese fue y era un crédito que estaba hecho, pues obviamente para poder generar un rescate en torno a tu logística estructural de la empresa, sobre todo a rescatar los trabajos, que era lo más sensible de esto, a rescatar tu plana laboral, a poder sobrevivir estos 2 meses y medio, prácticamente 3, que estuvieron cerrados los negocios. Y bueno, pues te digo, de alguna manera nos tocó pagar los platos rotos, y es parte de ser empresario. El ser empresario la tienes que jugar, y era jugarnos el todo por el todo para poder rescatar la plana laboral completa. ¿Por qué no comunicarlo, Mauricio? ¿Por qué esperar que pasara el tiempo, dejar las especulaciones? Y tú sabes, en Durango, la intriga, los chismes, la rumorología, pues es el deporte nacional por excelencia, por afición, por morbo. Y que obviamente toda esta situación, en el momento que se presenta
desde el momento que salen los nombres de ustedes, haya sido verdadero o falso, ¿por qué no salir a contrarrestar y comunicarlo y decir, a ver, señores, pues ¿dónde está el delito? Mira, justo como lo mencionas, en el momento de la crisis, de la dinámica con la que se estaba llevando el elevar la voz de mucha gente para poder generar a lo mejor un conflicto político, nosotros estábamos tratando de superar una crisis real, una crisis financiera, una crisis de estrategia dentro de los negocios, y realmente la laguna de comunicación se da porque nosotros teníamos que estar sobrellevando la crisis principal, que era la crisis de estructura de tu negocio, ver cómo ibas a salvar tu plantilla laboral completa, tu gente con la que has trabajado toda la vida. Esa situación era la que realmente pues, nos hizo que nos abocáramos a resolver primero esa situación, que era una crisis real y que tenías la repercusión de gente que se iba a quedar sin nómina al día siguiente si no te ponías las pilas a conseguir de alguna manera créditos bancarios, a mover tu estructura, a negociar y a replantear con ellos. Y obviamente de alguna manera como empresario, pues esta fase de resolver una crisis mediática la dejas en segundo término. Nosotros comunicamos a la interna de cada una de nuestras cámaras. Yo en lo particular lo primero que hice fue tener un diálogo con nuestro consejo hacia la interna de Canaco, decirles, miren, esto es lo que está sucediendo. ¿Amortiguaste un posible cuestionamiento al interior del gremio? Fíjate que no lo hice ni siquiera a título personal. Lo hice porque muchos de los que estaban, de los que están en Canaco, estaban en el trámite y muchos me decían, oye, ya no vamos nosotros a pedir el crédito porque no quiero que me expongan como lo están exponiendo ustedes. De hecho, muchos que ya tenían todo el proceso, que ya nada más era cuestión prácticamente de ir a firmar, decidieron no tocarlo y dijeron, ¿sabes qué? Es el crédito más caro que has obtenido o que vas a obtener, porque nos está saliendo carísimo en términos de repercusión mediática. La verdad, nuestro tema, el hecho de comunicarlo hacia la interna fue tranquilizar a la gente que estaba en un trámite y que sabíamos nosotros las bondades de este trámite, que era salvar a la gente, a final de cuentas salvar al trabajador. Digo, mucha de la gente, el comunicado era, oye, pues yo no quiero, a mí me gusta estar expuesto así, yo sé que tú eres a lo mejor el presidente y te va a tocar pagar hasta los por platos integridad, rotos. Mauricio, hasta Exacto. por cuidado de evitar un riesgo físico, el ser exhibido, pues ni el banco hace eso. No, es que obviamente no se debe de manejar de esa manera la transparencia. Una de las decisiones que nosotros tomamos y justamente cuando ya se exponen nuestros nombres, pues fue no utilizar el recurso. Nosotros preferimos no utilizarlo porque decíamos hasta cierto punto, y como tú lo dices, ya es tu integridad física. Y de tu familia. Exacto, ahí ya no se entendía que era un recurso que prácticamente ya lo tenías gastado porque tenías que pagar la nómina días antes de que saliera el crédito. Y en el momento en el que te dicen, oye, pues tienes este monto en tu cuenta, es mejor ya de alguna manera rechazarlo. Entonces se fueron tomando decisiones, quizá no de la mejor manera, pero te digo, nosotros estábamos enfrascados en resolver una problemática pues real, ya fuera del tono político que pudo tomar este tipo de asuntos o de posicionamientos. Nuestra situación era salir a proteger tu empresa, a cuidar que las empresas no se te cayeran más de lo lastimadas que ya venían desde principios de año. Ya dejemos con el tema de la pandemia. El cierre llega en el peor momento de la crisis. Estamos atravesando una crisis en todo México que ya se viene arrastrando desde muchos meses atrás. Ha bajado la dinámica evolutiva económica para el país y obviamente cuando nos toca esta pandemia a principios de marzo y tenemos que tomar la decisión de hacer un cierre forzado, pues prácticamente ya llegas devastado. Entonces entendíamos esta problemática. Yo en lo particular considero que las crisis son oportunidad. Me han tocado vivir muchas crisis en mi vida, como a muchos empresarios o como a muchas personas en lo individual que quizá no son empresarios, pero yo creo que todas las crisis conllevan un punto al que tú te puedes someter y asumirlo como un reto para salir adelante o doblarte. En lo particular creo que este es un momento de una oportunidad muy grande para México, para nosotros como individuos y también como empresarios. Y hay que asumir el reto, hay que buscar la manera de posicionarte, de salir adelante, de encontrarnos ese emprendedor que teníamos que quizás se ha quedado dormido por estar dentro de una situación de confort, que de alguna manera es momento de romper esa inercia. Me he tenido que reencontrar conmigo mismo, he tenido que reencontrarme con los negocios de una manera en la que quizás hace 2-3 años no me involucraba tanto. Entonces, de alguna manera es acordarte de tus orígenes, es ver hacia adelante y buscar
dentro de ti de lo que estás hecho para poder salir adelante, que creo que esa es la fundamentación de una crisis. Si tú la crisis la tomas y dices, no hombre, ya de aquí en adelante no voy a poder salir adelante, ya troné en un determinado número de empresas, o esta crisis me tocó para hacer entenderme que hasta aquí llegué, pues obviamente esa es tu forma de asumir una crisis como tal. De otra manera, si tú comprendes que esto es un escalón más, que te da obviamente subir un escalón, pues cuesta un esfuerzo, pero es asomarte para poder hacer nuevas cosas, involucrarte en otras que quizás no conocías, y también es un momento en el que encuentras gente para establecer lazos muy importantes y quizá generar sociedades a futuro de manera sólida. En las crisis encuentras quiénes son tus amigos, quiénes son tus aliados, y también te das cuenta de quiénes no lo son tanto. Entonces yo en mi vida he encontrado a mis mejores amigos en las crisis más complicadas de mi vida, y también he podido depurar un poquito lo que tú consideras que es una amistad sólida y que de alguna manera no lo es. De ahí tengo a mis mejores socios, a mis mejores amigos, y creo que este es un momento para poder consolidarte como persona, como empresario y como ser humano, ¿no? Finalmente, Mauricio, ¿el empresario ya está listo para torear la crisis económica? Yo creo que el empresario siempre está listo para torear las crisis económicas. En México, si no supiéramos sortear o torear las crisis económicas, estaríamos perdidos no ahorita. Desde hace muchos años hemos pasado por muchas crisis provocadas por diversas situaciones, y de alguna manera sabemos que en cualquier momento nos va a tocar otra. Siempre los empresarios, al salir un presidente, estamos esperando las devaluaciones y estamos pues obviamente con la víspera de las noticias de a ver cómo salió este presidente o cómo le fue al gobierno en el recuento de los daños. Entonces no estamos, digamos, librados totalmente. Hay países a los que les ha ido peor porque han vivido una serie de acontecimientos que los han mantenido en un estado de confort generalizado, y ahorita están sufriendo una crisis de la que difícilmente van a salir. En México el empresario está hecho de eso. O sea, una parte importante del DNA del empresario pues es el hecho de cómo poder salir adelante. Entonces creo que los empresarios, eso lo hemos platicado entre nosotros en las juntas de la Cámara de Comercio, en las juntas con otros presidentes de cámaras, el hecho de que pues de alguna manera sabemos que vamos a salir adelante a como dé lugar. ¿Y el líder empresarial ya aprendió a capotear los embates políticos? Sí, fíjate que te soy muy sincero, no es la primera vez, a lo mejor es la más sonada de los últimos tiempos, pero es parte también de un aprendizaje, te digo, y de alguna manera tienes que tomarlo como algo divertido. Si esto no te divierte, mejor salte. Eso siempre es una regla que yo creo que la parte política del empresario, sabes que en el momento en el que de alguna manera te quieras salir, pues es porque ya no te estás divirtiendo. Yo en lo particular sé que suena de alguna manera pues, fuera de serie, pero yo lo tomé con cierta filosofía. Los memes y los diretes, los dimes y diretes, de alguna manera los tomé con gracia. Entonces yo creo que también es parte de un aprendizaje. Y con estos coscorrones anónimos, ¿Mauricio se va a salir? No, por supuesto que no, al contrario, nos vamos a meter más a fondo. Amigos, esto fue Diálogos de Café.